estamos en Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión hablaremos sobre economía fronteriza y la importancia del monitoreo mensual de los datos. Se trata de un observatorio del Colegio de la Frontera Norte, que se titula Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza. Esta es una plataforma de Ecolef que contiene información importante sobre estadísticas. Además, también contiene recursos visuales que nos ayudan a comprender cómo nos afectan las coyunturas globales y regionales a nuestro entorno. Hola a todos, mi nombre es Adriana García y hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera el doctor Noé Aarón Fuentes y el doctor Alejandro Brugués Rodríguez. Los doctores se especializan en economía regional, desarrollo económico y otros temas afines. En esta ocasión están aquí para platicarnos sobre el proyecto del Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza. Bienvenidos, doctores. Gracias. Gracias. Doctor Noé, ¿podría decirnos qué significa este observatorio y cómo es que surge? Bueno, mira, el Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza, OCEF, se origina en el Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte con motivo de una iniciativa que lanza el gobierno federal en el 2013 sobre cambiar la tasa del impuesto al valor agregado o IVA. La iniciativa federal es eminentemente recaudatoria y eso contradice la premisa que nos había generado la Suprema Corte de Justicia, que decía que el trato diferencial fiscal en la región era motivado por cuestiones de competitividad, debido a que la región fronteriza tiene que competir con las ciudades del sur de Estados Unidos que tienen una tasa de impuesto de 8%. Entonces ellos proponían cambiar la tasa del 10 al 16%. Eso hizo que un grupo de empresarios nos contactara al Departamento de Estudios Económicos, en particular a 3 investigadores, al doctor Alejandro Brugués, Willy Ruiz y un servidor, para que hiciéramos un estudio de impactos económicos. Y entonces realizamos el proyecto con la idea de ir a una reunión ante la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era el doctor Videgaray. Y entonces ahí nos reunimos todos los actores de la región fronteriza y lo que hicimos fue presentar los diferentes estudios. Lo que nos dimos cuenta fue de que algunos estudios tenían diferente base, tenían información reciente, otros estudios más históricos no eran comparables y no se formó un debate democrático acerca de los impactos del IVA en la frontera, sino que todos íbamos con diferente información y entonces eso hizo muy difícil el consensuar los impactos generales. Dado esto, entonces lo que nosotros establecimos fue generar una plataforma que nos pudiera monitorear, organizar, digamos, la información para tener información para el análisis de los asuntos fronterizos. Entonces, así es como surge de esta iniciativa del gobierno federal por recaudar impuestos y la incapacidad de generar un diálogo democrático entre las regiones y el gobierno federal sobre los impactos del IVA. Comentaba precisamente estos impactos del IVA y la cuestión de la región fronteriza. ¿Cuál es la importancia de analizar, digamos, estos datos para la región? Mira, la región fronteriza tenemos que definirla como lo siguiente. Es una región que tiene una estructura arancelaria diferenciada y la región fronteriza está constituida por los 48 municipios que colindan con la frontera de Estados Unidos, más la zona libre de Baja California y de Baja California Sur y parcial de Sonora. Eso es lo que constituye la franja fronteriza. También tenemos que esta región tiene ese trato diferenciado por cuestiones de competitividad y es una región, digamos, que tiene diferente movimiento de las variables económicas.
Entonces, lo que se hizo fue generar una plataforma que incluyera un grupo que incluyera información mensual para darle seguimiento a la evolución económica de la región fronteriza, utilizando un grupo de indicadores macroeconómicos a nivel regional. ¿Sí? ¿Y quiénes participan en este observatorio, en esta plataforma? Mira, los responsables del proyecto originales fueron, como dije, Wilfrido Ruiz Ochoa, Alejandro Brugués Rodríguez y Noé Aaron Fuentes. Sin embargo, el responsable técnico del proyecto es Alejandro Brugués. Alejandro tiene un asistente que es un becario del Colegio de la Frontera Norte y también participan 3 becarios, o los 3 asistentes del departamento, que son Tere Jesús Contreras, Almogalupe Quijada y Gustavo Banda Aceves. ¿Cómo podemos acceder a la plataforma y qué tipo de información vamos a encontrar ahí? Bueno, mira, para acceder el sitio está localizado en la página del COLEF, es www.colef.ocef, y la plataforma es una web georreferenciada, integra información disponible en instituciones oficiales como el INEGI, el Banco de México, el IMSS y otras instituciones regionales, y se versan temas tales como la inflación, costo de la canasta de alimentos, el empleo, competitividad regional. Adicionalmente, la plataforma nos permite evaluar los impactos temporales de corto plazo de la homologación del IVA en la frontera norte. Muy bien, pues entonces, si le parece, vamos a un breve corte y regresamos para seguir hablando sobre el tema del observatorio. Vamos a corte y regresamos.
Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Noé Aarón Fuentes y el doctor Alejandro Brugués Rodríguez, quienes nos están platicando sobre el Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza desarrollada en el Colegio de la Frontera Norte. Doctor Alejandro Brugués, estábamos platicando con el doctor Noé antes del corte sobre el tipo de información que manejan en el observatorio. Nos estaba comentando el doctor que tratan cuestiones como las tasas de interés y la inflación. ¿Qué otro tipo de información manejan que pudiera ser relevante y para quiénes son, digamos, quienes acceden a este tipo de plataformas? Bueno, mira, como lo mencionaba el doctor Noé, la inspiración, digamos, del observatorio es conjugar en una sola plataforma información de diferentes fuentes y que en algunos casos, para las personas que no tienen como un entrenamiento académico, es complicado acceder a los datos a nivel de estado y a nivel de municipio, ¿no? En esos términos, digamos, en la plataforma nosotros facilitamos el acceso a la información sobre los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un indicador que permite tener una visión sobre los niveles de empleo que hay en cada uno de los municipios y estados fronterizos, pero también las tasas de inflación, porque como comentaba el doctor Noé, la frontera tiene particularidades que hacen que las dinámicas económicas regional y nacional puedan ser diferentes. La dinámica de la frontera, por ejemplo, está muy vinculada al tipo de cambio que hay de la moneda mexicana en términos de los Estados Unidos, pero también al flujo de remesas, por ejemplo, que viene desde los Estados Unidos, y entonces eso hace que esta dinámica diferenciada necesite tener un seguimiento en base a indicadores que nos permitan tener esta visión sobre la economía de la frontera y cómo esta economía es diferente del resto de la economía nacional. Otro asunto importante que incluimos en el observatorio es que no solo se incluyen variables del lado mexicano a nivel de estado y municipio, sino que también se incluyen algunas variables del comportamiento a nivel de condados y estados de los Estados Unidos, porque también estas características, particularidades de la economía, hay una interacción muy fuerte entre las economías de la frontera de México y la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, si uno revisa las cifras de exportaciones que se incluyen en la base de datos, nos podemos dar cuenta que alrededor del 52% o más del 50% de las exportaciones mexicanas tienen como origen alguno de los 6 estados de la frontera norte de México, lo cual es una proporción muy representativa en términos de la economía nacional, sobre todo considerando el tamaño de las economías de la frontera, que en conjunto no va más allá de un 15%. Hablaba precisamente de la importancia de la región fronteriza y de retomar estos datos también por parte de Estados Unidos y de todos los estados de la frontera. Esta economía fronteriza, ¿a qué refiere? Esta economía fronteriza se refiere sobre todo al gran nivel de interacción que tenemos con los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los productos que nosotros hacemos en los estados de la frontera son productos de exportación, pero incluso productos de los que consumimos vienen de otros lugares de México. Muchas veces no son productos de los estados fronterizos, sino que hay como una interacción entre la economía nacional y la economía de los estados fronterizos en términos de abastecimientos de productos e insumos, y mucho de la producción de la frontera es una producción de exportación. Y a su vez también tenemos un gran volumen de importaciones dentro de la economía de los Estados Unidos que envían a México, de manera tal, digamos, que esta vinculación que hay entre las economías de México y los Estados Unidos está mucho más acentuada en el caso de las economías de la frontera. Y por eso las fluctuaciones que hay en términos de las economías de los estados de la frontera tienen mucho que ver con los cambios económicos que hay
en los Estados Unidos sobre todo, y también algunos cambios económicos que hay en México que tienen su impacto en la frontera. Hablando precisamente de estos vínculos, ¿hay otras organizaciones o instituciones con los que el observatorio esté trazando estos vínculos? Bueno, como parte del trabajo del observatorio, digamos, tenemos vínculos con muchos de los organismos empresariales a lo largo de la frontera que siempre están buscando datos muy regionales y muy localizados en las ciudades fronterizas para hacer sus análisis y sus estrategias. Y también tenemos, digamos, vínculos con otras instituciones que también manejan datos sobre la interacción y la economía de la frontera. Pero, digamos, la plataforma está diseñada para un público amplio, donde no solo pueden acceder empresarios, sino también académicos o personas del público en general, ya que la información que se maneja es una información muy precisa sobre la frontera y que se tiene la capacidad de tener toda la información en un solo lugar. Es decir, los usuarios, en lugar de tener que ir al INEGI, al Banco de México, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para ir recopilando diferentes partes de la información económica de la frontera, aquí tienen la capacidad de, solamente accediendo al observatorio, tienen información sobre todos estos elementos como el empleo, la producción, los precios, la inflación en la frontera, y les permite hacer como un análisis más general accediendo a un solo sitio. Y el sitio también tiene algunas herramientas muy básicas para mostrar la información, no solo en forma digamos, de tablas, que es como tradicionalmente se muestra, sino también que la información se puede mostrar con gráficas que son interactivas, y entonces uno puede irlas modificando y ajustando en función de lo que necesite el usuario. Y también está la posibilidad de que esa información pueda ser visualizada en mapas georreferenciados, y tendríamos ya como una visión geográfica del comportamiento de la información, que pues son herramientas que requieren como un entrenamiento especializado para que se puedan usar. Y aquí en el observatorio, solamente con saber navegar en el Internet y seguir los menús, se pueden generar información de ese tipo y exportarlas para incluir en los informes o en los reportes que puedan hacer los usuarios. Muy bien, pues vemos que están tratando de recuperar la complejidad de lo que es la región fronteriza con todas estas herramientas que nos mencionan. Si les parece, vamos a corte y regresamos para hablar un poco precisamente de cuáles son los desafíos a los que se han enfrentado con toda esta complejidad que tratan de poner en la plataforma del observatorio. Vamos a corte y regresamos.
Epidemiólogos desde la Frontera, con la presencia del doctor Noé Fuentes y el doctor Alejandro Brugués, quienes nos están comentando sobre el Observatorio de Coyuntura Económica Fronteriza del COLEF. Doctor, justo antes del corte estábamos platicando sobre los desafíos a los que se han enfrentado al realizar o tratar de obtener todas estas informaciones complejas sobre la región fronteriza. ¿Nos podría decir cuáles son estos desafíos o cuáles han sido los más importantes a los que se han enfrentado? Bueno, mira, Adriana, algunos de los desafíos que nos hemos enfrentado tiene que ver con la sistematización de la información de las fuentes de donde las capturamos. Hay fuentes, digamos, como el INEGI o el Banco de México, que ya está la información en términos de los indicadores y están muy bien sistematizadas. Ahora, hay otras fuentes de información donde sí es un poco más, requiere un poquito más de esfuerzo obtener la información en términos de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos del INSS son bases de datos que tienen alrededor de 650 megabytes, y eso hay que procesarla, digo, 650 megabytes cada mes, y entonces eso hay que procesarlo y convertirlo en un indicador que vamos a ver que sería, digamos, la cantidad de asegurados en el IMSS por municipio, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay que hacer un procesamiento cada vez que sale una nueva base de datos de información. Entonces, es como altamente consumidora de tiempo, y requiere un esfuerzo relativamente importante. Al igual hay otras bases que son complejas, como las de la, digamos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo mismo, ¿no? Su sistematización de la información no tiene como un diseño en términos de indicadores, sino que los indicadores lo tenemos que ir reconstruyendo a partir de la información base que ellos nos muestran, ¿no? Y eso es algo de lo que te mencionaba, que requiere como un entrenamiento especializado que alguna persona del público en general le costaría mucho trabajo poder acceder en esos términos como indicadores a la información, y eso es parte de lo que facilitamos en el observatorio de la OCEF. Bien, lo que creo es que nosotros en la plataforma lo que queremos hacer es dar seguimiento mensual de la información para hacer el análisis de la evolución de corto plazo de la economía. Pues eso también es muy complejo. Y por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, ¿cómo esto llega a afectar el desarrollo de este tipo de plataformas? Bueno, por ejemplo, hay indicadores que dependen de encuestas, y esas encuestas fueron interrumpidas, entonces ahí nos está afectando un poco el seguimiento de los indicadores que podemos dar. En algunos otros casos hay como que retrasos en la generación de la información, y todo eso, digamos, representa retos para nosotros para poder tener este seguimiento continuo de la información ofreciéndosela al público, ¿no? Adriana, es muy útil porque está dando la información acerca del COVID, de las estadísticas de COVID, y eso es algo que la hace muy valiosa, porque nos permite tener por municipio, por estado fronterizo, el estado actual de la salud pública. Entonces, también están contemplando dentro de su información esta cuestión de la pandemia y todo lo que significa para la economía. Bueno, dentro del sitio, digamos, buscamos aprovechar la experiencia que ya teníamos en el manejo de la información y en la presentación de la información en gráficas, mapas, etcétera. Y nos pareció importante que pudiéramos hacer la aportación de un sitio donde se diera un seguimiento a nivel de municipio, del comportamiento de la pandemia en el tiempo. Entonces, a partir de ahí se generó este micrositio para dar seguimiento al el seguimiento, digamos, en el tiempo a la pandemia del COVID,
sobre todo enfocado a los municipios de los estados fronterizos, pero también hay una referencia al total de México por estados, e igualmente hay como un seguimiento de la pandemia en el caso de los condados y los estados fronterizos de los Estados Unidos. Y este asunto es importante porque las dinámicas que se están presentando en la frontera, también en términos del COVID, son muy diferenciadas a las dinámicas que tenemos para todo México. Y en muchos de los casos, las presentaciones que se hacen en los medios se refieren al total de la nación y la gente va generando como una percepción de que eso que hablan en términos de todo México es algo que se extiende a todos los estados y a todos los municipios, cuando pues nosotros tenemos la evidencia o mostramos en este microciclo la evidencia de que en el caso de los estados fronterizos, en especial Baja California y Chihuahua, en el caso de la pandemia, tienen unas dinámicas diferentes a las dinámicas que tienen otros estados y el conjunto de México en general. Doctor Noé, justo nos hablaban sobre el micrositio dedicado a el análisis de la economía y cómo está afectado o cómo la pandemia ha afectado a la economía en la región. ¿Qué expectativas se tienen a corto o mediano plazo? Es muy importante la pregunta que haces, Adriana, porque como tú sabes, la pandemia, antes se esperaba que hubiese un pico máximo y lo desapareciera, pero está sucediendo que está generándose una especie de olas. Hoy estamos en la tercera ola y eso lo que hace es más útil el micrositio porque no solamente ver el tamaño de la primera ola, sino cómo se van a comportar las demás olas en la economía y ver cuál va a ser la tendencia acerca del contagio por entidad federativa y por municipio. Entonces creo que lo que está proponiendo la plataforma es ver el tamaño, la distribución de las olas para ver, digamos, el efecto, si son crecientes o decrecientes en el tiempo. Como dice Alejandro, hay muy mezclada la información. Hay comunidades que tienen olas crecientes y hay otras comunidades que tienen olas decrecientes. En el caso de la frontera norte son decrecientes las olas. Qué interesante. Entonces, es un sitio en el que definitivamente debemos de acceder. Y bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ojalá pudiéramos seguir platicando sobre el tema, pero esperamos que puedan regresar con nosotros para seguir ahondando sobre este observatorio. Muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos el trabajo que están realizando. Muchas gracias, doctores. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir esta experiencia. Y muchas gracias también a todos los que nos sintonizan desde casa. No olviden suscribirse a nuestras redes que aparecen en pantalla y nos vemos a la próxima.